Ok. Hola amigos, ¿cómo están? Mentes dispersas, espero que estén muy bien. En el capítulo de hoy tenemos a alguien muy especial también. Tenemos al profesor Julián Vanegas de la Universidad Surcolombiana. Es un psicólogo con mucha experiencia y pues nada mejor que hablar de salud mental o bueno, hablar de psicología, que es un tema que tiene mucho por abarcar. Y pues tenemos el invitado, el profesor Julián, y nos acompaña Sebastián Mora. Hola a todos. Nada, profe, cuéntanos un poco de tu recorrido, de tu experiencia, de quién eres. Bueno, yo soy un paisa nacionalizado pita. Llevo acá 21 años. Yo soy egresado de la Universidad de Antioquia y tengo formación en psicoanálisis. Y hace 21 años exactamente vine acá a trabajar con la Fundación Hogares Claret. Dirigí durante un tiempo lo que conocen como la correccional o la cárcel de menores. Y como docente universitario llevo pues esos mismos 20 años porque cuando llegué tuve la oportunidad de estar en esos escenarios en la Universidad Surcolombiana de planta. Llevo 16 años, soy profesor allí de estudiantes de primer semestre y pues vainas de psicoanálisis. Ok, El pues psicoanálisis, qué chimba, parce. sí, es un Me tema. encanta. Yo creo que no se van a grabar un capítulo, sino que vamos a seguir grabando unos cuantos porque hay mucho de qué hablar. Pues yo tuve la oportunidad de conocer al profesor, pues yo le digo profesor porque lo conocí como profesor. Allá en la sur colombiana, pues alguien yo estaba haciendo en vivos en pandemia y decidí hacer un en vivo con un psicólogo experto, pues para ver qué nos podía ofrecer pues desde su punto de vista. Entonces, ahí tuve la oportunidad de interactuar con él en la pandemia y pues quería hacerle una pregunta que es, ¿tú qué opinas, o sea, o qué reveló sobre la salud mental todo lo que fue la pandemia? Bueno, vale, yo quiero hacer como primero una contextualización educativa, porque entonces Sebas también decía, uy, psicoanálisis, qué bacano. Y eso es importante porque se dice psicólogo, pero dentro de la psicología, digamos que cabemos un montón de concepciones diferentes del psiquismo humano. Entonces hay psicólogos de enfoque conductista, están los neuropsicólogos, están los psicólogos humanistas y estamos quienes vemos el psiquismo desde el punto de vista del psicoanálisis, que supone ya el tema de lo inconsciente y otras cosas. Entonces yo creo que es importante en términos como contextuales decir que yo voy a hablar desde el lugar del psicoanálisis. Ok, Sí, eso bien. es, porque la gente no, un psicólogo, que el psicólogo da consejos, pero que hace pruebas, pero que el cerebro, bueno, esas son cosas que tienen que ver en el psiquismo, pero digamos que el psicoanálisis va a dar una mirada diferente y pues en el camino vamos a ir, yo trato de remarcar, decir esto, lo vemos así. Con respecto a la pandemia reveló la miseria humana, La miseria, ¿por qué lo definiría así? porque el proyecto de humanidad, en mi criterio, pues yo creo que lo tenemos embolatado o nos pedimos de lo humano más de lo que lo humano puede dar. Entonces digamos que la gente empezó a revelar expresiones que escuchamos mucho en ese tiempo, al principio que las hablamos, Sebastián, la primera vez que hicimos el en vivo, y es que la gente no conocía a su esposa. Yo me siento un héroe, yo fui capaz de vivir con mi esposa más de 2 meses seguidos todos los días sin ver a nadie más, un sobreviviente de la pandemia. Sí, porque digamos, una de las claves que tenemos con mi esposa es que nosotros casi no nos vemos, porque cada uno tiene su propio proyecto de vida. Entonces nosotros llevamos mucho tiempo juntos, pero nosotros nos sentimos novios porque pues tenemos dos vidas muy aparte, cada uno en sus cuentos, entonces tenemos mucho con que asombrarnos el uno del otro Sí, cada día. ese Qué espacio en chimba. las relaciones es muy saludable, ese espacio. Sí, como cada uno tener, la gente habla, entonces por ejemplo ahí, por eso te digo de la miseria, entonces la gente decía, la familia, los hijos, ¿cuál? La gente no conocía a sus hijos, la gente iba y los llevaba al parqueadero, que se llama escuela, y los dejaba temprano, los recogía por la tarde, y ya le exigía al profesor, se manejó bien, no se manejó bien, haga las tareas, pero por ejemplo el papá o la mamá no sabía cuáles eran los canales preferentes de tu hijo, si era más visual, si era más auditivo, cómo se comportaba en clase. Por ejemplo, a mí que me parece que los que mejor librados salen en la pandemia son los profesores, porque por fin los papás entendimos que son unos berracos, que son unos héroes, porque si con uno o dos nos enloquecíamos en la casa,
Imagínese el profesor todo el año con 20 o 25. ¿No? Y diciendo, y es muy cierto lo que dices, porque son 25 chicos con diferentes canales de aprendizaje. Claro, y algunos van a tener falencias que, o sea, si uno tiene un modelo educativo y no cumple con, digamos, con el canal de aprendizaje de un niño de esos, pues él va a tener falencias. Entonces uno como profesor tiene que, o bueno, no sé si es responsabilidad del profesor, pues hacer que él pueda aprender de otra manera. Es responsabilidad del modelo entender que cada quien tiene una historia diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué más reveló la pandemia? Que esto que estamos haciendo con ustedes, que la virtualidad también refleja lo que es la condición humana. A mí me parece, y me adelanto a un tema que yo sé que va a aparecer, y es la virtualidad, me parece que reveló su potencia. Los papás se quejan que las redes, no, las redes las manejamos los humanos, o sea, la culpa no se la echemos a las redes. A mí me sirvió mucho, o sea. El problema es como el desbalance de las redes, el claro. desbalance de usarlas y de qué tan adictivos nos volvemos, porque está demostrado de que se libera dopamina, serotonina, todo este tipo de cosas que son adictivas. Entonces, para un pelado es muy fácil empezar a recibir esas descargas de cantidades muy altas, porque hay pelados muy pequeños con comunidades muy grandes y ven eso como esa salida, ¿no? Ese escape, y eso lo vimos más en la pandemia. Y es muy cierto porque, bueno, no están teniendo ese feedback con los papás o la atención de los papás. Esa atención sí se la brinda las redes sociales. Entonces, es por eso validación, también, totalmente. esa validación, porque hay muchas personas que buscan esa validación o esa atención que no le ofrecen los padres en las redes sociales. Bueno, tú sabes más que eso, no sé si... Sí, no, estamos de acuerdo. Yo prefiero antes que validación, porque es que es un concepto muy técnico y mercantilista, yo prefiero llamarlo inscripción. O sea, uno se inscribe en el mundo, y uno se inscribe en el mundo a partir de lo que el mundo le devuelve a uno. Y si pues, yo no veo a mi papá, pero tengo a 20 personas escribiéndome y respondiendo y reaccionando a mis mensajes, pues yo me inscribo con ellos en el mundo. O sea, es mi forma de estar en el mundo. Total. Entonces, por eso yo hablo de la miseria. Las escenas que nos presentaron en los medios al principio sobre los animales en las ciudades, cómo la capa de ozono modificó su dinámica mientras paramos las industrias, cómo se disparó la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil durante la primera etapa de la pandemia. ¿Sí reveló qué? Reveló que yo caí en cuenta, yo se los confieso, que yo nunca había hecho una tarea con mi hijo. No, ¿En cuántos años? vendí mi hijo de 10 años. Él empezó la pandemia en 9 y medio. Yo nunca había hecho una tarea con mi hijo. Yo le pago un colegio muy bueno y me preocupo de cómo le van las notas. Pero ¿cómo aprender? ¿Sabes qué? Aprendí los contenidos. Yo defiendo mucho eso. Yo defiendo mucho a los profesores en la pandemia, porque a ellos también les tocó crear un mecanismo nuevo. Y bueno, y los papás aprendimos a acompañarlos. Lo que pasa es que en medio de eso que yo llamo miseria es cómo nos interrogamos acerca de los propósitos e imperativos que nos vamos poniendo en la vida, y nos damos cuenta que el camino andaba como medio enredado. ¿Me puedes definir los propósitos imperativos para entenderlo bien? Sí, lo de los imperativos, digamos que el concepto imperativo viene mucho como de los imperativos categóricos de los que hablaba Kant. Kant es un filósofo alemán por allá de 1800, que el hombre hablaba como del deber ser, y empieza toda la discusión de la ética. Esto es bueno saberlo porque la moral es como te ubicas tú frente a lo bueno y lo malo establecido en un contexto. La ética es la responsabilidad singular que uno tiene frente a cada decisión que toma. Pero entonces pareciera que hay un deber ser. Tú debes esto, tú debes esto. Por ejemplo, tú debes estudiar para ser alguien en la vida. ¿Seguro? O sea, si no estudio no soy alguien en la vida. Entonces Freud, por allá en 1927, y ahí estoy en el psicoanálisis, decía, el problema es que tenemos falsos raseros para medir la felicidad. O sea, los indicadores de medición de la felicidad: éxito, poder, dinero y riqueza. Entonces, ¿cuánta plata debes tener y cuántos sueldos te tienes que ganar para ser feliz? ¿Cuánto poder? Nada más, solo que la riqueza. El rico se vuelve esclavo de lo que tiene. O sea, vos no tenías moto, entonces vos llegabas caminando y te parchabas a tomar cerveza
Y te digas, pero si tenés moto, tienes que estar echando cuidado a la moto para que no te la roben. O sea, terminas siendo esclavizándote de lo que tenés. Se generan nuevos problemas. Claro, Sí, o sea, más dinero también son más problemas. claro. Totalmente. Y en temas económicos, digamos que hay gente que ha logrado optimizar, pero pues bueno, eso es otro tema. Es que yo iba a nombrar algo, ya. El tema de los valores, y yo ahorita le pregunté por los valores porque estoy leyendo un libro donde precisamente especificaba cómo empezamos a medir la felicidad en base a lo material y los valores, que son las bases de donde partimos nosotros para surgir en la vida. Todos los valores que son físicos, todos los valores que son materiales, el placer como tal, este placebo temporal, son valores mediocres. ¿Sí? O sea, el libro los define como valores mediocres y el autor dice como que se convierten en mediocres porque los valores importantes, que son como la amabilidad, la bondad, todo esto que surge del humano por naturaleza, según él, pues serían las bases para una felicidad completa, así como para que uno esté tranquilo y ya de ahí para allá lo que me ofrezca el mundo, pues yo lo trabajo. Así lo define ese libro. Sí, se invierten. Entonces, como hay que ser exitoso, todo vale. Entonces, imagínate uno diciéndole a un hijo que tiene que ser el primero en el colegio. ¿Por qué? Porque tiene que ser el primero. Casualmente estábamos hablando la vez pasada que uno no necesita ser el primero, si no puede ser el mejor segundo, ¿es que decíamos? El bueno, pero no el mejor. Bueno, pero no el mejor. Y hoy en día, o sea, creo que se ha roto más ese paradigma de que hay que tener esos 3 puntos. O sea, hoy en día creo que se visualiza más como que sí, o sea, tú no tienes que ser rico. Tú puedes ser feliz viendo plenamente, siendo un trabajador común y corriente. Buscar realidades, güey. Sí. Darse cuenta de que uno no siempre tiene que ser la estrella. O sea, está bien. Y yo a veces pienso como, diablos, mis papás, la vida de ellos era más sencilla y era más feliz también, creo, ¿no? ¿Era más Porque qué? más feliz también. No, la vida de ellos. Mis papás era más sencilla también. Porque porque antes de tomar decisiones, pues había menos rumbos que tomar. Entonces, pues también era más sencilla una vida. Pero ojo con eso de sencillo. A mí me parece bien el mundo contemporáneo en cuanto a todas las opciones que te ofrece. Total. Entonces, digamos que ojo, lo sencillo con lo simple. Entonces, lo que pasa es que debes tener más claridad de base sobre la elección que tomás. Entonces, por eso, para retomar el punto, entonces, muchachos, por eso es que yo digo que reveló la miseria humana. Hermano, yo les voy a confesar algo. A mí, yo me desvelé los primeros 15 días de la pandemia. A mí me parecía sorprendente. Entonces, yo tenía dinero en la cuenta. La universidad es una belleza. Entonces, la universidad todo el tiempo nos ha consignado el sueldo. Yo no sé la gente por qué no valora el trabajo en la universidad. Todo el tiempo nos consignó. Y yo tenía la plata del sueldo y no me la podía gastar. Tenía un carro recién comprado y no me servía para nada porque no podía salir. Entonces yo decía, y por la noche me sentaba con mi hijo y con la abuela de mi esposa a jugar parqués. ¿Y sabes cómo cobrábamos la comida? A 100 pesos. Y que vos vieras esa alegría tan inmensa de ganarme 1.800 a las 11 de la noche. Salía con 1.800 para mi cama y yo decía, gané. Entonces sí me entendés la diferencia entre lo sencillo y lo simple. O sea, la miseria humana se revela que estábamos atrapados en una falacia de ideales, perdón, de los imperativos. O sea, ¿qué debe ser? O sea, como imperativo significa Impuestos. como impuesto. Como Impuestos. Ok, O sea, vale. mire, entonces, por ejemplo, esta broma, perdónenme, la gente no malinterprete mis bromas y mi discurso cotidiano con la falta de rigurosidad, pero esto no es una clase, esto es una conversación desde la psicología. Entonces la gente, que la barriga, que no, que Julián tan barrigón, está muy barrigón. Si supieras cuánta plata le he invertido en cerveza a esa barriga, y lo orgulloso que me siento. Ay, el psicólogo está hablando de que es alcohólico. No, yo no soy alcohólico. Acompaño mis ratos de descanso con una cervecita. Decime una cosa, ¿por qué no puedo ser barrigón? ¿Por qué tengo que ser flaco? ¿Por qué tengo que ser gordo? ¿Por qué me tengo que pintar mis canas? ¿Por qué? Entonces, estos son los imperativos. Entonces, un imperativo, por ejemplo, de la época, que le faltó a Freud, la belleza. Entonces, yo no puedo tener canas porque me veo viejo. Y si me veo viejo, ese no es el estereotipo del cuchi Barbie, entonces yo me tengo que ver joven porque ese es un valor. O sea, un imperativo es, debes verte joven. Hermano, a los niños los meten al año y medio al maternal. A los 6 están en la primaria. A los 11 están en el bachillerato.
y a los 16 los papás están orgullosos de que están entrando a la universidad. Y mira el mundo de hoy. A los 16, según la ley, vos no tenés la potestad ni la madurez para tomarte una cerveza. Tomarte una cerveza a los 16 es un delito. Pero a los 16 estás eligiendo la carrera, que es lo que vas a hacer el resto de la vida. O sea, no puedes decir una cerveza, pero entonces el mundo nos dijo, oiga, venga, para que todo el estudio, para que todo el día en pijama y en pantaloneta. El doctor Julián, profesor de la universidad, su existencia valía lo mismo todo el día en la casa en pantaloneta y sin camiseta. Entonces, como que todo esto de la imagen, todo esto de los imperativos, Sebastián, nos los interrogamos y nos los cuestionamos. Y esa pregunta te la redondeo con lo siguiente. Y no aprendimos nada. Y no aprendimos nada. Y nos abrieron una discoteca y salimos como locos y nos metimos a la discoteca. Y las dietas las desaparecimos. Y estábamos desesperados con los muchachos y los volvimos y los mandamos para el colegio y librémonos de ellos. Entonces, por eso yo digo que reveló la miseria, porque nos confrontó con los estilos de vida que nos hemos dejado imponer, pero además nos reveló. Entonces la gente en pandemia decía el valor de la familia, compartir con los hijos, y decían unas cosas todas bonitas, sí, y decían unas cosas todas bonitas, y ya ahora que estamos volviendo, dice que la nueva normalidad, el mismo pasado miserable. Yo me acuerdo mucho de una situación que tuve, porque yo pues en mi vida yo me siento como muy independiente en ideas, ¿sí? Como un pensador más bien libre. Uh-huh. Y yo me acuerdo que, claro, entendí ese tema de que la importancia de la familia, de acercarse, de entender que la relación no siempre tiene que ser que es mi hermano o es mi papá, pero tenemos una relación decente. Pero entonces había momentos donde yo decía como, hey, te quiero, te amo, eres mi familia, pero no te quiero ver. Sí, hoy no te quiero ver. Sí, no quiero hablar contigo, no quiero. Y la pandemia nos enfrentó a que vivimos a 2 metros, güey, ¿sí? Estamos al lado, tenemos que convivir, tenemos que todo. Y esos momentos como de punta que yo decía, parce, ¿qué hago? Estoy muy estresado o quiero salir, quiero hacer otra cosa. Siento que me hicieron bien en sentido de esa reflexión de decir, hey, hay que estar como con unas bases muy claras para no desesperarse en estos puntos de realidad, porque ya no puedo, como decía, nos abrieron una discoteca, parce, eso está lleno en este momento, nos abrieron los miradores o lo que sea, del trago, todo lo que sacie nuestra soledad y nuestra, como esa carencia de felicidad y todo esto de que somos jóvenes y no tenemos un rumbo tan claro todavía, y bueno, todo este tema. Esa felicidad impuesta, ¿no? Que eso es lo que estamos diciendo. Eso, nos dijeron cómo debíamos ser felices. Entonces, esa experiencia que vos decís, es una experiencia humana, válida. Listo, muchos no lo podemos desconocer. Dijeron, bueno, aquí hay una lógica diferente. Aprendo algo nuevo. Tengo que aprender a ponerme de acuerdo con mi papá y con mi mamá. Oiga, mi ruido que hago en el computador, o por ejemplo el celular, o los jueguitos de... Pues bueno, cuando tenés a tu hermano a 2 metros, eso estresa. Entonces uno puede decir, oiga, no, voy a ponerme algo para solo escucharlo. Yo, por ejemplo, me inventé mi oficina y mi consultorio en la habitación. Porque decía, no, yo necesito un espacio para mí. Y ojo, yo no estoy en desacuerdo con las discotecas, ni con las rumbas, ni con eso, porque eso hace parte de la gente de la vida. El asunto es que uno tenga la capacidad de elegir eso y no sentir que porque voy a la felicidad soy. O sea, no me defino desde lo que viene de afuera. Elijo lo que viene. ¿Sí me hago entender? Ok, sí, o sea, ser consciente de que lo estoy haciendo porque, o sea, por una decisión propia y no porque algo me lo esté imponiendo, claro. Sí, por imposición. Que esté dentro de mis gustos, sí. Realizar eso en algún momento y está bien. Sí, y es complicado, ¿no? Porque al final, o sea, son cosas que ya se vuelven intrínsecas, que ya uno como borrego, va a sonar feo, pues ya las hace, ¿sí? Mucha gente, yo veo, o sea, yo trabajo en una discoteca y yo veo gente como cada 8 días va allá a la discoteca. No sé si es porque le gusta, algo que le gusta, o ya es algo impuesto, pero antes no venía tanto. O está cerrando o está llenando algún vacío, es que son etapas también de las personas que uno no conoce. Bueno, este comentario es publicidad no pagada, ¿no es cierto? Es que las discotecas son una bacanería, porque vos te encontrás con gente, porque te ves bonito, te ves bueno, aparece la sexualidad, te anestesias un poco el estrés con el alcohol. O sea, finalmente la discoteca trae una ganancia psicológica importantísima. El problema es que sea solo esa. O sea, que cada 8 días tengas y solo le haces a que no tengas también un libro, que no tengas también
un mirador, que no tengas, como vos lo decías, una salida a un parque, o sea, que solamente. ¿Y por qué? Porque te dicen que tenés que publicar el domingo las fotos del sitio de moda donde estuviste, porque eso te hace encajar. Entonces, para redondear el comentario, el asunto es que estamos muy empujados a encajar. El asunto es quién define los límites y las líneas del cuadro en el que debemos encajar. Entonces ahí terminamos siendo, como decía algún filósofo, unos idiotas útiles, porque le rendimos culto a un sistema que nos define una cuadrícula donde encajar y no caemos en cuenta quién se beneficia de eso. Entonces, bueno, hacemos parte de una sociedad, deben haber normas, deben haber ideales. El asunto es que no los tomes como imperativos, que no seas pasivo, sino que tengas la posibilidad de elegir. La experiencia de la pandemia nos interrogó y nos confrontó fuerte frente a eso. Pero está empezando a pasar el pico fuerte de la pandemia. Estamos volviendo a la vida de antes y estamos volviendo a caer en el juego. Lo mismo. Entonces a eso es a lo que yo llamo miseria, a que veníamos viviendo una vida impuesta, que no teníamos conciencia de elección. Tuvimos una experiencia espectacular. Aprender a aguantarme a mi papá a los 2 metros, tosiendo o rascándose o haciendo algún gesto que a mí me incomoda y creer que yo lo voy a evitar haciendo otras cosas. No, aprende a vivir con tu papá con eso. Ahí tienes la oportunidad. Pero entonces hay como una cobardía existencial de no vivir las cosas como se nos presentan, sino querer. Entonces por eso es que no aprovechamos el papayazo. El tema de que estamos confrontados a aprender las cosas como son, para mí ha sido como una escuela muy grande donde me pongo como en este plano de realidad y decir como todo lo que yo venía viviendo no es así. O sea, no es así en términos de que todo lo que consideraba importante y necesario no es así. Y esto pues viene también con una época de madurez, ¿verdad? De entender de que si el gesto de mi papá me incomoda, pues primero yo no tengo poder sobre el gesto, ¿sí? O sea, yo no puedo hacer nada, güey. Él es así, él está ahí. Pero lo que sí tengo poder, de lo que sí tengo poder, es de cómo reacciono yo con eso y qué tan maduro me siento como para aceptar y decir, bueno, así son las cosas y estamos viviendo acá, ¿no? Y entonces para mí eso es como una etapa de madurez, de crecimiento que mucha gente que está perdida en los placeos que estamos hablando ahorita, no ha vivido. Simplemente de pronto no han llegado allá. Me parece muy curioso que el profe Julián dice el papayazo. O sea, estamos notando que le estamos dando valor a ese quiebre que nos hace, digamos, cuestionarnos. Y eso es una oportunidad. Lo estás viendo como una oportunidad. Y eso fue, pues, debido a ese quiebre, pues, fue que nos encontramos en pandemia. Y lo hicimos a través de las redes sociales. Y yo la verdad no quería sentarme frente a la cámara y decirles, hey, mira, yo pienso esto. O bueno, yo puedo pues decir qué pienso, ¿no? Pero pues no siento que tengo la potestad para dar consejos a la gente por redes sociales, ¿sí? Desde un punto empírico quizá, pero creo que la salud mental es algo muy, muy importante que se tiene que tratar con cuidado. ¿Tú qué opinas sobre la gente, digamos, que en redes sociales da consejos, así como en historias y esos tipos de consejos? Para estructurarlo un poquito, estamos hablando de los consejos como la gente que ya se autoentiende como coach o solo gente que dice como, ay, hace esto, me funciona a mí, no sé qué. Influencers, eso. Sí, porque es que el que se denomina coach de vida ahora mismo también cuenta como influencer, entonces como que, no sé. Pues sí, igual el coach de vida también cae como en esa falacia porque, bueno, más que una falacia cae en ese problema porque es que algunos no son psicólogos, así solamente se han construido una imagen en redes sociales donde ya se autoperciben como coach, ¿sí? Sí. Entonces... Y en base a las experiencias propias, porque a la final si no está seguro de algo, uno lo va a tomar como verdad propia. Entonces sí, ¿qué opinas ahí sobre eso? Bueno, entonces, yo utilizo figuras extremas, espero que quien nos escuche, pues, y ustedes también las sepan volver relativas, pero las hago extremas simplemente para generar ruido y reflexión. Entonces yo a ustedes dos los invito para San Andrés ahorita en el avión privado que me van a prestar. Y yo les digo a ustedes que el avión lo va a pilotear el señor de la carnicería de la esquina. ¿Ustedes irían conmigo tranquilos? No,
obviamente no. Entonces, ¿por qué si una persona que no tiene un conocimiento sistemático y riguroso de lo humano opina o pretende dar instrucciones para la vida de los otros seres humanos? O sea, yo creo que si uno es amigo de alguien, uno le puede dar un consejo, pero la amistad también se basa un poquitico en eso. Oiga, venga, se va, hermano, con esta chica. Sí, claro, usted lo puede hacer, pero uno no se puede, pero uno debe decir, yo soy un amigo. Vos estabas diciendo algo ahorita que es filosóficamente importantísimo. El gesto de tu papá no existe por fuera de tu realidad. O sea, el gesto de tu papá no es de tu papá. El gesto de tu papá es tu realidad subjetiva sobre el gesto de tu papá. Eso es una cosa que filosóficamente nosotros, y no me voy a detener ahí para no ponerme muy conceptual, eso es un asunto que la modernidad nos jodió. Porque la modernidad nos dijo que hay una realidad que conocer y que a través de la ciencia la podemos conocer. Entonces aparecieron las ciencias naturales con Descartes. Entonces la física, la química, y entonces la ciencia exacta mide. Pero también ellos mismos a los 50 años nos dicen, no mentira, esta fórmula no era así, era esta otra. Y a los otros 50 vuelven, no lo cambian. Es decir, que la verdad es relativa, pero además yo les quiero hablar de la verdad subjetiva. O sea, cada quien construye una historia propia, cada quien vive una historia propia. Este espacio que estamos construyendo nosotros acá, tú lo estás escuchando de una manera, ahí yo ya dejo de ser dueño de mis palabras, Sebastián lo está construyendo, lo está escuchando de su manera, y luego cuando ustedes reproduzcan esto, cada quien lo va a escuchar desde su historia. O sea, no vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces yo creo que uno sí puede decir en un medio de estos, a cada quien, oye, tú tienes una historia propia, tú tienes una historia singular. A propósito de los imperativos es no te impongas, compararte tus rendimientos, tu felicidad y tus búsquedas con las de otra persona. Haces parte de una sociedad, y Adela Cortina, que es una filósofa de la ética, dice, hombre, en la sociedad debemos vivir a partir de unas éticas de los mínimos. O sea, hagamos unos 3 o 4 acuerdos entre nosotros. Respetémonos el uso de la palabra, escuchémonos y respetemos lo que opinamos. De resto, hablemos de lo que nos dé la gana. ¿Listo? Pero cada uno habla desde su historia. Entonces, cuando aparecen estos mensajes generales y estas cosas, me parece que desconocen un asunto que para nosotros en el psicoanálisis es vital, y es la singularidad. Es más, le voy a decir una cosa más complicada. Yo ya no soy el que era ayer. Ya hoy soy otro, ¿sabe por qué? Porque ya hoy estoy teniendo otra experiencia que me hace que me construya. Ustedes me están construyendo. Vos con tu pregunta me haces construirme otro ya en este momento. Entonces, ¿a cuál le damos el consejo? ¿Al de ayer o al de hoy? Una experiencia te modifica. Entonces, yo sí creo que, redondeo ahí, la virtualidad es súper importante. Esto que ustedes hacen es supremamente clave, porque son los mecanismos que tenemos de encontrarnos, pero debemos tener claro que es virtual y que la vida es real y que la vida se toma allá, haciendo decisiones. Esto genera experiencias, sensaciones, pero con esto uno toma decisiones que tienen implicaciones concretas en nuestra vida cotidiana. Entonces sí creo que hay que ser muy responsable en ese sentido. Y lo otro que quiero hacer la diferencia allí es con respecto a la salud mental. La salud mental tiene un discurso. Entonces es importante tener en cuenta, porque es que me voy a meter en lío con mis colegas, porque es que resulta que el sistema de salud mental establece como unas categorías, como unos diagnósticos que caracterizan el fenómeno. Entonces decís ansiedad, depresión, trastorno de personalidad, esquizofrenia. Y yo tengo que reconocer que esa es la lógica legal bajo la cual los psicólogos atienden a las personas en el modelo de salud mental colombiano. Un asunto que yo quiero polemizar, no por contrariarlo y descalificarlo, sino por aclarar que desde el enfoque en el que yo trabajo, atendemos sujetos. Y no nos interesa quedarnos en la descripción.
Porque si vos me decís que la depresión es una patología, yo te tendría que decir que la tristeza ha empujado a los seres humanos a sus máximas invenciones. Uno tiene que estar triste para modificarse y transformarse como sujeto. Entonces, si vos me decís que hay gente loca, entonces yo te hablaré de Van Gogh, yo te hablaré de Dalí y yo te hablaré de un montón de locos que han hecho las manifestaciones culturales, ¿sí? Un poco yo les bromeaba a los muchachos ahora acá, que locos están ustedes, creyendo que es que puede vivir de este tipo de cosas, ¿sí me hago entender? Pero sí es una locura, sí, Es claro. pero entonces no es una patología. Ok. Y no te tengo que medicar por eso para decirte, bueno, Sebastián, hágame el favor, hermano, y ubíquese, y aquí le vamos a dar estas pastillitas para que se encaje y para que, entonces, ese enfoque de la salud mental hacia encajar en el modelo para hacerte productivo, a nosotros nos parece un riesgo que ideológicamente cuestionamos desde el psicoanálisis. Ok, entonces, o sea, yo lo entiendo de esta manera, o lo ejemplifico de esta manera. Digamos que ansiedad es, digamos, una patología. Uh-huh. Y la ansiedad, pues, viene de la tristeza. O sea, la ansiedad viene de la tristeza. No, la ansiedad viene de la angustia más. De la angustia. Listo. Entonces, entonces la angustia se convierte como en un síntoma, ¿sí? Por decir así. En un comportamiento. Lo que pasa es que si vos me decís síntoma, ya me lo ubicas del lado de la enfermedad. Entonces llamémoslo comportamiento. Listo. O sea, es que ese es el tema, que se encasilla. Y además, o sea, tener angustia es normal. O sea, lo que estás diciendo es eso. O sea, tener angustia, tener ansiedad son cosas normales. O sea, no son como, no se tienen que encasillar como en una enfermedad, sino que son cosas que pueden que se pueden pasar, que son del día a día de uno. Entonces, que no se tienen que encasillar como un problema, sino que al final son cosas de la vida o que nos construye a nosotros. Hermano, es que ponete a pensar en lo siguiente. Supone que tenés un plato preferido. Por decir algo, a mí me encanta mucho el pescado. Entonces yo digo, los muchachos me invitaron a comer, pues pucha, a almorzar pescado. Entonces yo diga, no desayuno para comer ese pescado y llegar con harta hambre. Yo me como el primer pescado con hambre, muy delicioso. Pensa a qué te sabe el cuarto pescado. Te sabe a feo. Está mamado, sí. Entonces el mismo pescado, sin necesidad, te sabe distinto a con necesidad. Hermano, yo necesitaba escuchar eso. Entonces, brutal, severa analogía. Man. Sí, o sea, un abrigo a 32 grados de temperatura es lo peor que te puede pasar. Un abrigo a 7 grados de temperatura es divino, es hermoso. El mismo abrigo. Entonces, ¿qué es lo real? Es dependiendo de la posición en la que el sujeto se ubique, hermano. Hermano, si no existiera la necesidad y si no hubiera ansiedad, no nos movilizamos. Decimos en psicoanálisis, la necesidad, la falta, es la que estructura la existencia del sujeto. La verdad. La necesidad y la falta. Es muy curioso porque yo creo que ayer hice el experimento, la madrugada de la necesidad. Para valorar. Yo llegué a la casa, me quedé hablando con un amigo como pues hasta tarde y llegué y me fui para la casa y me acordé que no tenía llaves. Y pues yo valoro mucho el sueño de mi mamá porque pues es un sueño que ella casi no goza. Y cuando está durmiendo, yo siento que está durmiendo harto, pues yo digo, pues no la va a despertar. Pero no tengo llaves. Entonces como que, ¿qué hago? Entonces llegué y me cogí un buzo, me arropé con el buzo y me quedé así durmiendo sentado afuera de la calle. Y entonces ahí es donde comencé a pensar, ¡guau! Qué valioso es la cama, qué valioso es la sábana a la que yo, qué pereza, qué calor. Pero después sí, no había cenado. Entonces dije, en este punto, qué valioso sería tener un cartón yo para poder dormir en el piso y que no me dé frío. O sea, inventaste, creaste, valoraste. Y nos han dicho que nos llenemos de pendejadas para ser felices. Las pendejadas sin necesidad no nos construyen. A vos te gusta una nena y vos querés salir con ella y tener la fortuna o el infortunio de volverla a tu novia en 2 meses. A los 2 meses, esta vieja dijo, bueno, ahí está llamando otra vez. La pandemia nos mostró
un montón de cosas que teníamos ahí. O sea, como dice el cuento, éramos felices y no lo sabíamos. No, no éramos felices, teníamos articulada la vida sobre unas cosas. Entonces, para regresar al asunto, la tristeza es súper necesaria, hermano. No nos han acompañado unos poetas brillantes que escribieron unas cosas que no las pudieron haber escrito si no hubiese sido desde la tristeza. La ansiedad te vuelve creativo. Vos sabes que es una persona en una empresa con un rasguito ansioso es el más productivo del mundo, es el que previene, es el que anticipa, el que se organiza. Entonces, de alguna manera, la enfermedad aparece cuando tu comportamiento se sale de la media, de lo esperable. ¿Esperable por quién? Hablábamos ahora de quién establece en dónde debes encajar. O sea, ¿qué es un enfermo? Es una persona que no encaja. El gran paradigma de los jóvenes de ahora es cómo encajar. Y yo soy un defensor a ultranza de la juventud, porque la juventud interroga, cuestiona, crea, se revela. Entonces los jóvenes de ahora, hermanos, se quieren pintar un mechón morado. Los queremos etiquetar, buscar etiquetas. Pero alejadas de las que te impone el sistema. ¿Sí? Listo, vos tenés tu título de ingeniero, de comunicador, yo no sé qué, pero vos te querés inventar haciendo un mechón, haciendo algo distinto. Qué rico, hermano, que busquen la singularidad, que busquen, pero entonces, ¿qué te dice el sistema? Madure. Sebastián, póngase serio. Problema con estos muchachos de ahora. De pronto una persona llorando. No, no llore. ¿Por qué no llore? Porque el modelo es sé feliz. Ahí es donde entramos en eso del tema de la... Bueno, en redes sociales se ve mucho eso de ser tóxico, de esa felicidad tóxica. Siempre Positivismo tóxico. Positivismo tóxico. Siempre estar bien, siempre contento. Yo no, o sea, uno tiene que estar mal también. O sea, uno tiene que agacharse para saltarse, hay que coger impulso. La tristeza, que es lo que estaba diciendo Julián, parce, yo la he vivido de una manera mucho más consciente de un tiempo para acá, y definitivamente siento que es uno de los factores para que la persona desde sus bases, desde la realidad de ella, de lo que percibe como real, como de valor, como sin valor también, sea cambiado con fuerza, weón. Y eso es lo que este positivismo tóxico dice que no está bien, y nos impone el hecho de no estar tristes, y no, los hombres no lloran, y no sé qué. Entonces no, o sea, mierda. al final esa no es una verdadera felicidad, porque para tú ser feliz tienes que ser triste para contrastarlo. O sea, tú valorar esa felicidad, esos momentos. Sí, o sea, había un libro que se llama Satanás, ¿sí? Muy interesante. Y él decía que realmente tú eres feliz cuando estás triste, o te das cuenta de lo feliz que fuiste. No podrías reconocer la felicidad si no hay tristeza. Sí, totalmente. ¿Te puedes imaginar una cosa tan dramática como tener 4 días felices seguidos? ¿Para qué te levantas? ¿A qué te levantas? Que vos te inventaste que el cartón, que la cosa. O sea, pero 4 días felices. ¿Sabes? Hay una cosa que llama el principio de Nirvana. El principio de Nirvana es un estado según el cual tenés satisfechas todas tus necesidades. ¿Cuál es el estado donde uno tiene satisfechas todas sus necesidades? La muerte. La muerte. Sí, o sea... no necesitas nada. Entonces, ¿para qué te levantas? Total. Ok, entonces ahí es por eso que se cae mucho en ese tema del suicidio en países que tienen felicidad plena, ¿no? Calidad de vida. Aparentemente, pero felicidad... Entonces, para que vayamos como dejando puntos. La pandemia nos mostró una radiografía de cómo va el mundo, de cómo va la familia, de cómo va la escuela, de cómo va el trabajo y de cómo voy yo. Entonces vos ahorita me lo resaltabas y lo dijiste de mejor manera. Nos hace como un diagnóstico, nos muestra, nos revela una cosa. ¿Por qué yo digo que es una miseria? Porque teniendo el diagnóstico nos duró un ratico la sensibilidad de cambio y nada, volvimos. Igual que el paro. Igual que el paro, un poco ese tipo de cosas. Entonces volvimos y nos acomodamos. Listo. Hemos dicho, no todo el mundo tiene las mismas herramientas, Sebastián, para vérselas con la tristeza. Hay algunos, para mí son la mayoría, que se dejan aplastar mucho por los imperativos. No encajo, no soy, no hago, no tengo lo que todo el mundo debería de tener, y no son capaces de preguntarse
y porque tengo que tener lo que dicen que debería de tener. Esas personas requieren la intervención de un psicólogo Un profesional que desde la singularidad de cada uno ayude a construirles, en mi criterio, preguntas sobre vos has llamado valores, sobre los cimientos en donde uno tiene montado como su estilo de vida. Otros medican, aconductan, adaptan para que entonces sí seas capaz de funcionar como todo el mundo. Y eso es válido, porque no todo el mundo tiene la valentía de ser diferente, so pena de ser visto como enfermo, de no encajar. ¿Sí me hago entender? Y para tratar de juntar temas, y yo creo que la virtualidad se constituye en un escenario muy importante y muy valioso que nos permite, por ejemplo, tener este tipo de conversaciones que no son reglas, ni claves, ni técnicas para nadie, sino que son reflexiones que las personas pueden hacerse y hacerse preguntas para sí mismos. Si de esta conversación, cuando alguien lo escuche, no me van a hacer ustedes la pregunta porque los conozco, ni yo les voy a responder, bueno, profe, entonces las 5 claves entonces que hay que tener. Ustedes no me lo van a preguntar, No, ni obviamente yo. Pero sí les voy a decir, hombre, piensen en esto. O sea, ubíquese, piensen cuáles son los imperativos que tienen. ¿Cuáles deben ser? Hombre, no sé, hermano. O sea, yo creo que hay cosas como grandes. Yo creo que uno debe preguntarse por su relación con la naturaleza. Uno tiene que preguntarse por su relación con el medio ambiente. De acuerdo. Ok, eso es muy interesante porque la palabra naturaleza no debería existir. Se dice así, ¿no? Porque todo es naturaleza. Uh-huh. Entonces, ponerle un nombre a algo es desnaturalizarlo. O Separarlo de apartarlo. nosotros. Sí, cuando todo es natural, todo está naturalizado. Bueno, entonces mire, si uno se hace una pregunta, de pronto encuentra una respuesta de esas, y porque lo otro es que uno sí debe, a partir de eso, interrogarse por sus relaciones con el entorno, con sus hijos, con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos y obviamente con las circunstancias del ambiente. Ya no sé cómo decirlas. Bueno, creo que antes de pasar nosotros al entorno hay que estar con uno, ¿cierto? O sea, hay que resolver los temas de uno para después salir, creo yo. Yo precisaría esto. Yo diría que las dos al tiempo es saberse ver en el entorno, porque es que uno también hace parte, es que uno no se aleja, es que uno es parte de. ¿Verdad? Entonces eso es una cosa muy interesante de un filósofo que se ha rescatado mucho, que es Spinoza. Porque es que ese Spinoza era un jodido, porque en ese tiempo el problema era conocer a Dios o conocer la naturaleza. Y él decía, no, es que Dios es, no está, sino que es. Entonces un poco somos el ambiente. Es que no nos podemos desligar de él. O sea, reaccionamos a partir. Entonces yo diría que, por ejemplo, la gente sí debería decir el imperativo. Yo creo que otro asunto que la gente se debe preguntar, hermano, es el tiempo. ¿En qué invierte el tiempo? Yo creo que eso es una cosa importante que las personas deben cuestionar. ¿Qué tanto trabajo, qué tanto estudio, qué tanto estoy con la familia? Yo no sabría decirles. Yo les diría, pregunten dentro de lo que ustedes conciben como su deseo, cómo distribuyen, cómo manejan el tiempo, que no termine el tiempo imponiéndoles sobre su deseo, porque es que hay veces hacemos no lo que queremos, sino lo que el tiempo nos deja. Ok, que es curioso, porque en este momento no tenemos mucho tiempo, y ese tema, aquí estamos haciendo, o sea, quedamos en ese paradójico, ¿no? Porque prácticamente nos toca cortar el tema más o menos a esta medida. En conclusión, yo creo que ese tema lo podemos abordar en una siguiente oportunidad. Si te gustaría, yo creo que nos pueden dejar en los comentarios si les gustaría todo lo que pueden pensar sobre esto. Yo quiero generar una pequeña conclusión que decía que al final todos somos un universo, ¿sí? Y es complicado, digamos, tratar a cada persona o cada persona así, como con un formato, porque al final todos somos diferentes. Entonces, donde hablamos de salud mental, sí, como no verlo como un esquema, sino verlo como algo muy subjetivo, ¿sí? Entonces, donde entraban los profesionales, como los psicólogos, a abarcar o a hacer una radiografía de esa persona para generar, digamos, una posible solución, ¿sí? O sea, una solución también suena como algo... Una alternativa. Una alternativa, un camino. Sí. Eso, porque solución suena como una verdad y eso es caemos en una falacia.
Listo, entonces sí, creo que pues hasta aquí más o menos vamos. La verdad nos agradó mucho tenerte acá. Yo resaltaría algo, hombre. Bueno. Yo creo que en eso que vos llamas diferencia, yo quisiera que quedara el eco del respeto por lo singular. Por lo singular. Si cuando uno entiende, vos decís, cada quien es un universo, es la misma manera de decir, hombre, cada quien se mueve a partir de unas leyes que le son propias, construidas en su propia historia, y que quizás uno mismo no siempre tiene conciencia de ellas. Entonces yo diría que uno debe tratar de decir cuáles son las lógicas singulares que me movilizan, pero también entender que el que está al frente tiene unas lógicas singulares que lo movilizan. Yo creo que si uno hiciera eso, uno sería tan respetuoso en las relaciones, porque yo no te diría, estás mal, sino que yo te diría, ¿desde dónde me lo estás diciendo? ¿Desde qué realidad tuya me lo estás diciendo? Hermano, sería como yo creo un poco más respetuoso. Claro. Vale, bueno, hermano, entonces ahí nos queda. Sí, claro. O sea, al final me permite analizar mejor, o sea, lo que me está tratando de decir, porque me pone la realidad de él ahí. Y te enseña. Sí. Exacto, no te la impone, te la muestra. Te es como enseña. acompañar con ideas. Sí, es como, amor, es que me molestó esto. Pero ¿por qué? O sea, pues para mí no es molesto. Entonces ya me dice, mira, es que esta es mi realidad, yo siento esto, yo percibí esto. El poder de la comunicación, Sí. de saber expresar. Se fundamenta en la comunicación se fundamenta en el reconocimiento de la singularidad del otro. O sea, yo soy muy iluso si creo que me están entendiendo. Pues el otro escucha desde su singularidad. Si yo le reconozco esa singularidad. Entonces, el ejemplo que vos pones, amor, miras que me molestó eso, pero yo qué hice. Pues si vos te pones en ese campo, estás perdido, pero si vos le decís que en ti, qué es lo que te genera, entonces de pronto uno cae en cuenta, no, pues yo no le veo lío, pero es que a ella le genera eso. Entonces ya yo estoy haciendo un reconocimiento del otro que me permite tomar decisiones frente a eso, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Nada, Julián, gracias de verdad por venir, que estas pláticas me encantan, siempre aprendo mucho, siento que me ingresa una cantidad de información que pues ya uno va codificando personalmente. Y pues nada, a todos los que se quedaron hasta esta parte del episodio, muchas gracias. Ya. Esperamos que les gusten estos temas. Dijo el profesor Julián, ahora somos nuevas personas. Totalmente. Todos Cada minutico. cada minuto somos Gracias alguien. y nos vemos en el próximo episodio. Ok, hasta luego, mentes dispersas.